Buenos días, buenas tardes. Usted de hecho, habíamos estado comentando de uno de los problemas hablábamos en esa ocasión, cuadros en del estado del sistema nervioso, de forma un estado de constante estrés, decíamos vasculares, la pregunta motivada por un amigo, el doctor Francisco Ortiz Arango, era bueno, ¿y qué ofrecen los Vedas? ¿Qué ofrecen los Vedas para poder enfrentar esta situación, particularmente cuando se presenta en ejecutivos que han logrado una trayectoria, una carrera, podríamos llamarla o calificarla simplemente de exitosa en alguna organización de tipo empresarial, por ejemplo, habiendo escalado la jerarquía corporativa, ubicándose incluso en altos niveles, pues a final de cuentas el enfrentar estas condiciones pues naturalmente opaca el gusto por el éxito que se pudiera tener, ya que deriva en condiciones de salud. Como decía alguna vez un amigo, me refirió que el Dalai Lama había comentado que en Occidente estábamos trabajando muy duro para ser exitosos y que ya que lo lográbamos, después teníamos que gastarnos todo el dinero posteriormente en médicos para poder resolver los problemas que nos ocasionaba o que nos ocasiona ese camino hacia el éxito, ese camino que buscamos seguir para lograr y obtener no solo lo que va asociado con el éxito, que es el reconocimiento, como dirían los psicólogos, por ejemplo, en la escala de jerarquías de necesidades que plantea Abraham Maslow, no solo el tema de la satisfacción de las necesidades básicas o materiales, sino la satisfacción de otro tipo de necesidades, como las afectivas, las de identificación con los demás, las de reconocimiento por parte de otros, y bueno, también finalmente en la cúspide de esas necesidades él ponía las de autorrealización, que tienen que ver con diversos aspectos. Desde el punto de vista primario sería el conocimiento propio, el conocimiento de sí mismo, el autoconocerse, pero también el realizar el máximo potencial posible. Entonces, aquí pareciera haber una especie de contrasentido en este esquema, digamos, de estas personas que, siendo ejecutivos de muy alto nivel, pues podríamos decir han logrado, pues qué podríamos decir de esas cinco jerarquías o escalas de satisfactores que menciona el psicólogo reconocido Abraham Maslow. Pues bueno, podríamos decir han logrado satisfacer o están satisfaciendo al menos todas las necesidades fundamentales, digamos, ni qué decir las básicas de alimento, casa, vestido y sustento, como diríamos. Esas definitivamente pues las deben tener muy bien cubiertas. Su inserción en un medio familiar, en un medio social, pues les da lugar a amistades, afinidades, que sería no fisiológico. En
el orden más básico. Entendemos que si no necesariamente se de las de estas necesidades Entonces, la pregunta dedicamos en el programa anterior a tratar de encontrar, decíamos, al principio, como una consecuencia del conocimiento o de la este de hecho una de las escrituras más la Bhagavad Gita, por ejemplo, divinas, y en un momento que es de gran importancia, pues para su existencia para el humano y de otras especies. A ver, ahora sí que como se dice, el señor Krishna lo plantea de manera tal que contigo, aunque él nos plantea cómo es el origen un poquito más o posteriores del burnout, técnicas de administración y de personas, organizaciones, pues el tema del desgaste físico pues es un tema de gran importancia, toda vez que también afecta a los organismos o organizaciones, sean empresariales o de cualquier otro tipo, ya que disminuye la capacidad productiva del individuo, y eso pues es un tema también de carácter económico y administrativo de gran relevancia. Pero bueno, pensando un poco más allá también, sabemos que este síndrome no solo se da en los grandes ejecutivos, sino en otro tipo de puestos, incluso decíamos personas que tienen relación, hace 15 días decíamos relación muy cercana con
con grupos de personas, por ejemplo, contacto directo como servicio al público, un profesor que tiene constantemente como actividad pues estar en relación directa con grupos de alumnos permanentemente. En algunos casos pues son muy, por ejemplo, demandantes esas relaciones, el caso de los profesores en la enseñanza elemental, o a veces pues bueno, demandantes en otro sentido en el caso de los niveles superiores de estudios. También los cajeros que enfrentan día con día filas y filas de personas que tienen que estar atendiendo, las enfermeras, el personal de atención digamos de hospitalaria, que tienen que atender enfermos, que tienen que atender personas pues con diferentes niveles de sufrimiento y que lo manifiestan en ocasiones como malestar o disgusto incluso con el contexto externo, así como otras actividades. Entonces, aunque el tema lo motivó ese cuestionamiento, decíamos, del doctor Ortiz Arango, en realidad pues es un tema de mayor interés pues casi para todos, decía yo hace 15 días, bueno, tomando en particular interés o viendo con particular énfasis el hecho de que nuestra vida actual en general tiende a ser muy estresante, muy llena de estos problemas. Entonces, pues lo que vamos a decir, decíamos, será pues en primera instancia dirigido a pensar en, sí, los grandes ejecutivos, pero teniendo también presente que esto puede ser de utilidad más general, para todos, para todas las personas que enfrentamos, decíamos, en estos tiempos presentes, condiciones de vida pues agitadas. El yoga, decíamos entonces, es detener o logra contener las fluctuaciones mentales. ¿Y esto para qué? Hablábamos de las fluctuaciones, cómo la mente puede ir de un estado, digamos, de reposo inerte, así de reposo semi-inconsciente, por plantearlo de alguna manera, hasta una febril actividad en la cual pues no hay concentración, pasando obviamente otro estado o modificaciones cuando puede haber alguna concentración, y estados de absorción profunda. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener, digamos, o buscar este control? En principio, el Yoga Sutra 3, decíamos, estamos partiendo de la traducción que hizo Srila Rasik Vihari Joshi Gurudev, en el cual nos dice que el alma individual en ese momento, cuando alcanza el estado Nirodha, y que al final del día termina en lo que se conoce como Samadhi, que puede ser en principio Sampragyata, como que tienen sentido pues del nivel de conciencia que se alcanza. Dice Samadhi es como un estado de éxtasis en el cual, bueno, hay un cierto límite, que sería el caso del Sampragyata Samadhi, a diferencia de la Sampragyata, que sería el grado máximo de éxtasis. Y este estado de éxtasis, dice, se da, ¿por qué? Porque al alcanzar ese estado mental mediante el yoga, el alma reposa en su estado natural. Esto, pues bueno, obviamente nos lleva a pensar, ¿y cómo hago para practicar yoga? Yo trabajo, yo estudio, yo soy una ama de casa, yo soy un estudiante, yo trabajo, como decíamos, en estas condiciones en las cuales mi trabajo lo amo, me gusta mucho, pero al final del día es muy exigente, llego muy cansado a casa. O puede ser que, bueno, en los casos de personas que llegan a enfrentar un gran estrés, aunque les gustó a la profesión que seleccionaron en algún momento, pudieran sentirse, como decimos, hasta el copete o hartos de la condición actual de trabajo, por mucho que implique, como decíamos, en términos de las necesidades jerárquicas o de la jerarquía de necesidades establecidas por Abraham Maslow, incluso aunque implique la cúspide, el estado de realización en el cual estoy utilizando todo mi potencial y he llegado de alguna manera a hacer lo que yo esperaba hacer, es decir, me encuentro satisfecho conmigo mismo. Pero en esas condiciones, decíamos, la contradicción de enfrentar ese estado de decepción, incluso con las actividades, de cambios de emociones que incluso pueden derivar en malas relaciones con los demás y deteriorar totalmente pues toda nuestra escala de motivadores o de estados de satisfacción de necesidades que hemos comentado, como un mecanismo para entender
grosso modo, el contexto psicoemocional en que se está desenvolviendo un individuo que enfrenta esa condición, pues obviamente, si algo podríamos decir, entonces esto no parece ser lo que es realmente el estado de realización del ser que se puede lograr precisamente mediante el yoga, mediante esa condición en que el alma, el ser, el yo, reposa en su verdadero estado natural, y ese estado natural pues habría que entender cuál es y por qué entonces se presentan las condiciones de existencia que nos llevan a no lograr estar en esa situación o no alcanzar ese estado. Y también por el otro lado, pues bueno, cómo podemos hacer o qué tenemos que hacer entonces para poder ubicarnos en ese estado a partir de nuestras condiciones pues no ideales, porque entonces no tendría mucho sentido. Tendríamos que partir, no tendría mucho sentido hablar de soluciones si estas no corresponden a condiciones o situación real. En ese sentido, pues tendríamos que ver cómo podemos partir de condiciones que sean por su naturaleza adecuadas para cualquier individuo, no solamente para unos cuantos. Entonces, bueno, eso iremos tratando obviamente a lo largo de varios programas. En este programa no pretenderemos agotar toda esa temática, pero sí avanzar. Por lo pronto, pues bueno, decíamos, ¿por qué esa diferencia? ¿De dónde puede venir esa diferencia entonces en el estado de realización de alguien que ha logrado escalar hacer todo un camino exitoso, culminarlo en un cierto nivel, en una cumbre que podríamos llamar, en la cual pues no todos tienen acceso por una razón u otra, o por las diversas razones que pudieran argumentarse o alegarse? No todos tienen el mismo acceso, y aún a pesar de ello, pues no son personas que estemos viendo necesariamente van a estar en un estado de éxtasis, que el éxtasis pues implicaría un estado pues por definición de gozo muy, muy grande, muy profundo, muy desde tanto interno, es decir, tanto una condición interna de dicha, de gozo, de placer interno, así como con manifestaciones externas hasta cierto punto visibles de ese estado dichoso de existencia en la cual el ser está reposando entonces en su estado natural. El problema, en principio, de acuerdo con el planteamiento védico, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque también obviamente en la medida que podamos utilizar nuestra comprensión de un proceso como es el yoga, pues podemos derivar incluso algunos beneficios o resultados importantes directamente en cuanto a lo que a salud se refiere. Los beneficios se podrán tener con mayor, digamos, no solo prontitud, sino con mayor certidumbre o certeza, en la medida que sabemos lo que estamos realmente haciendo. En principio, un problema, de acuerdo con el planteamiento védico, digamos, en lo que se asienta, pues el yoga, decíamos, también es unión con Dios, por definición es unión con el Ser Supremo, y esto implica pues estar en un estado de comunión o de contacto pues con todo lo que tiene que ver con el aspecto trascendente. ¿A qué nos referimos con el aspecto trascendente? Los Vedas nos informan, digamos, partiendo de la filosofía védica, entendemos que el principal problema por el cual el individuo cae o no se puede por ejemplo, somos fulanos y nos identifica de alguna manera parte externa, decíamos o hemos comentado, con las funcionamiento fisiológico y de la absorción de nutrientes y de los mismos, es decir, de los aspectos de funcionamiento metabólico. Pero en todo ese marasmo de confusión nos olvidamos
entonces de qué realmente somos. Haciendo un resumen de la filosofía Samkhya, la filosofía Samkhya es uno de los enfoques basados en el planteamiento védico, del planteamiento sobre el conocimiento y la discriminación de la persona y de lo que es, digamos, la persona, pues como entendido como el ser, y su contacto con esta naturaleza, a través de los sentidos, entre los cuales, como el señor Krishna explica en la Bhagavad Gita, mediante los cuales experimentamos frío, calor, gozo y sufrimiento, y se nos olvida entonces que no somos realmente ese cuerpo, que este cuerpo es una envoltura. De hecho, el señor Krishna hace una alegoría muy interesante, refiriéndose o poniendo como ejemplo el propio proceso del cuerpo, cómo es que este es como dice, así como una vestidura, la vestimenta que nosotros nos ponemos cotidianamente, la cambiamos cuando incluso una ropa ya no está, digamos, utilizable, puede estar desgastada, puede quedar inservible, ya no funcional. ¿Qué es lo que hacemos? Pues la desechamos, la tiramos. Dice, de la misma manera, así el alma, dice, el ser, pasa, el alma individual se ve forzada por esa ley natural, decimos las leyes biológicas, nacimiento, que los procesos biológicos, crecimiento, reproducción, decaimiento, del enfermedades, a lo largo de todo ese proceso de existencia temporal, y finalmente pues sobreviene la muerte del cuerpo. Entonces, así como consecuencia de enfermedades o consecuencias del desgaste natural del funcionamiento de los que tienen nuestros órganos o los órganos de estos cuerpos, pues van a ser abandonados tarde o temprano. También nos da un ejemplo en la propia, que podemos entender, o de manera más fácil podemos entender este principio de vida eterna, cuando dice que el propio cuerpo va pasando pues de la niñez a la juventud, a la vejez, es decir, en diferentes estadios. De la misma forma pues el alma pasa a otro cuerpo. Entonces ahí el principio fundamental es que nosotros, si observamos tantito este cuerpo, como un poco no con mucho detalle, simplemente hasta observarlo con un poco de detenimiento, nos damos cuenta que no es el mismo cuerpo que teníamos cuando teníamos, por ejemplo, la infancia, cuando estábamos en la infancia, cuando éramos adolescentes, o antes púberes, o éramos más jóvenes que actualmente. Vemos que hay cambios notorios, y si vemos a personas que nos rodean y hemos convivido con ellos durante algún tiempo adecuado, un tiempo suficiente, veremos que tienen esas condiciones corpóreas, vemos el desgaste, incluso así, cuerpos, el encanecimiento, el envejecimiento de los tejidos, la coloración del cabello, por ejemplo, y sin embargo vemos que nos identificamos como siendo las mismas personas. Es decir, esto no cambió. En el cuerpo de niño yo pensaba y tendencia de yo, y ahora tengo conciencia de quién soy yo. El problema, dice, es cuando nos identificamos con el cuerpo. Entonces también obviamente este conocimiento filosófico parte entonces, digamos, como consecuencia del planteamiento filosófico védico o de los Vedas, para auxiliarnos o ayudarnos en que la práctica del yoga, por ejemplo, sea exitosa, porque parte importante del yoga entonces es lograr, como se dice, que nos ubiquemos en nuestra verdadera naturaleza. Entonces debemos entender cuál es esa naturaleza, conocerla, porque eso nos dice entonces cuál es la meta que tenemos que perseguir con el yoga. De hecho, nosotros actualmente identificamos el yoga como una serie de procesos generalmente asociados con el plano físico. La parte del yoga que más observamos o conocemos es, por ejemplo, lo que se llaman las posiciones o asanas en el yoga,
que bueno, buscamos y recurrimos a ella por los diferentes beneficios que nos ofrecen. Nos ofrece, pues ya sabemos, condiciones que pueden ver con la mejoría de nuestro funcionamiento mental, de nuestro bienestar, de nuestro estado anímico. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, todos esos ejercicios fueron creados o inventados o desarrollados por sus practicantes, los grandes maestros de la antigüedad, con el objetivo de controlar fundamentalmente el cuerpo. De hecho, podemos hablar de yoga así de manera genérica, que la yoga va mucho más allá entonces que eso, porque todas esas asanas tienen todo un sentido, un porqué que ahorita vamos a tratar de poner en la perspectiva. Pero fundamentalmente, pues del yoga podríamos hablar grosso modo de esquemas como este del que estamos hablando, que es, por ejemplo, identificamos mucho el Hatha Yoga. No es el único esquema de yoga, obviamente, pero identificamos mucho lo que es el Hatha Yoga con este esquema de yoga que se puede practicar de manera, pues ya hay muchos centros, maestros, instructores, incluso en lugares donde se imparten cursos con costo, cursos gratuitos, en fin, al alcance de de muchas personas, y todos identificamos, decíamos, esta parte como el yoga, pero si bien es cierto que este es fundamental, pues bueno, el Hatha Yoga es un tipo de yoga. Otro tipo de yoga es lo que se conoce como Laya Yoga, que se fundamenta en el despertar de la fuerza interior que se conoce como Kundalini, de forma tal que ese despertar produzca en el individuo una posibilidad de ir elevando su conciencia gradualmente hasta lograr el estado más elevado, que es, pues bueno, el estado natural, el Samadhi, cuando está equilibrada, la mente se mantiene en un equilibrio, en las condiciones, como dice el Señor Krishna en la Bhagavad Gita, el no estar identificado con el cuerpo, el ser entonces puede establecer en una condición de ecuanimidad, es decir, no le va a alterar las condiciones que enfrenta externas, ni las inmediatas que tienen que ver directamente con el plano físico, el cuerpo, ni las que tienen que ver con el plano, digamos, intermedio, que sería el plano mental, que sigue siendo o tiene que estar todavía relacionado con la condición material. Decíamos hace 15 días, está relacionado y con base en los elementos como son el elemento tamásico o de ignorancia, el rayásico o de pasión, y el elemento sátvico o de bondad. Entonces, al estar de alguna manera, digamos, condicionado por eso, obviamente, ecuánimes, sino que son realmente, vamos, del yoga decíamos es lograr eso, pero así como bueno, existe este tipo de yoga, podríamos hablar de otros tipos de yoga, como lo que es el famoso mantra yoga, que se basa en la repetición de mantras. Los mantras son palabras, son sonidos, fundamentalmente. En la ciencia, pues, la ciencia de los mantras se desarrolla en la India antigua. Sus tratados originales, pues, están en el lenguaje sánscrito. De ahí que los expertos en mantra, pues, mantra yoga, son estudiosos de sánscrito y logran, pues, de alguna manera el éxito, o se logra el éxito de la repetición de los mantras mediante una cierta práctica. Otro tipo una práctica que al final todo el yoga tiene que ver con constante. Y ese es uno de los grandes elementos para tener
decir, hacer un ejercicio, definitivamente eso va a funcionar correctamente y me va a ayudar. Pero ¿cómo le hago el resto del están trabajando en contextos laborales de horarios que van entre 8, 9, 10 horas diarias? Entonces durante esas horas ¿qué hago o cómo puedo practicar? También están otras escuelas de yoga, otros esquemas de yoga, el famoso Raya Yoga, que sería como la conjunción de toda la era del yoga, digamos, que empieza pues con ciertas regulaciones, digámoslo, de conducta, incluso hasta ética, qué hacer, qué no hacer, llamas y ni llamas, que son digamos aspectos que se deben de alguna manera seguir como conducta para ayudar a que la mente esté en un estado adecuado. Estos son principios tradicionales, serían ahimsa o no violencia, no causar daño, cometer violencia ni física, ni mental, ni verbal contra otras personas, ni ningún otro ser. Cuando hablamos de personas, no hay que perder de vista que todo ser vivo, podríamos decir, es una persona en el sentido más amplio, toda vez que como fuerza vital, el alma que habita dentro de ese cuerpo, sea de una planta o de un animal superior, incluyendo el más grande de todos los animales, en el sentido de la escala, pues, en la naturaleza, el ser humano, pues todos somos seres, a final del día, seres vivos. Por lo tanto, esa fuerza viviente que existe dentro de cada uno de nosotros, pues no puede ser distinta más que por la envoltura, como decíamos, por las ropas que nos cambiamos o nos ponemos, así como hay personas que visten casual, otras que visten muy formal, otros que visten pues muy no solo casual, sino incluso hasta un poco raro a veces la forma de vestir, depende de gustos, etcétera. De igual manera, pues los cuerpos son variados, dependiendo de ciertas razones, podremos en algún otro momento discutirlas, pero decíamos, la violencia no se debe cometer contra ningún ser. Este es un principio básico para poder practicar yoga. Otro principio es no mentir, es decir, la veracidad, hablar siempre con la verdad, conducirse con la verdad. Asteya, no robar, no tomar posesiones que no son nuestras, rechazarlas, en última instancia reconocer que el dueño, como dice la filosofía védica, los Upanishads, y Isavansya Sarvam, todo le pertenece al Señor Supremo, al Controlador, Ishvara, el Señor de todos los seres. Por lo tanto, debemos tomar únicamente lo que nos corresponde, lo que es nuestro, lo que en el sentido de que nos ha sido asignado por su voluntad, y no tomar lo que es de otros, no robar. No dejarse llevar por los placeres sensuales, no vivir una vida dedicada o enfocada al placer sensual, sino más bien dedicada al desarrollo o la búsqueda del placer que produce el éxtasis del samadhi o del estado del yoga. No desear riquezas, como digo, no quiere decir tampoco que haya que ser obviamente conformista y no trabajar, sino simple y sencillamente dice que no debemos estar anhelando, codiciando, porque eso nos puede llevar a varios problemas en el largo plazo. Nos puede llevar a desear lo que otros tienen, a sentir envidia de lo que otros tienen, y la envidia pues obviamente no es una cualidad que valga la pena cultivar, porque de alguna manera nos va a poner en contraposición en una situación de enemistad contra otros seres, sin que ellos tengan o hayan hecho algo para lo cual nosotros tengamos que manifestar en contra un sentido negativo. Por lo tanto, entonces, estos principios pues deben ser pues contención, moderación de alguna manera, y bueno, todo esto de conducta, como la pureza, ser puro en el equilibrio, llevar a cabo algunas actividades con constancia, perseverar aunque nos cueste trabajo, esto es decir, aunque tengamos que hacer algunas austeridades en un cierto sentido, pues hacerlas, y también estudiar conocimiento
tener conocimiento trascendental, buscar adquirirlo, sea a través de textos sagrados. Nosotros, por ejemplo, consideramos que de lo que en los Vedas hay una gran riqueza, pero naturalmente en las escrituras reveladas de cualquier civilización podemos encontrar ejemplos inspiradores y consejos muy útiles para poder desarrollar un mejor estadio de vida, una mejor condición de vida. Y bueno, finalmente entender que nuestro objetivo que debemos perseguir dentro de esta fase, digamos, de lo que es el yoga, es plantear y entender claramente que nosotros, nuestra vida debe estar consagrado al ser, a la parte divina de la existencia, es decir, no a la existencia o plano de existencia externo, sino al plano interno, al plano del alma, al plano del yo, al plano del ser, en relación con el ser supremo, en relación con los demás seres, en relación con toda la creación divina, en relación con todos y con todo. Básicamente, pues eso sería, digamos, como un primer punto a considerar dentro de lo que es el sendero del yoga. En la próxima sesión seguiremos abordando más sobre este proceso, que es lo que se conoce como Raya Yoga o el rey del yoga, el camino, digamos, o el sendero, que habrá que conocer y que habrá que platicar y comentar también qué limitaciones enfrentamos para seguir este proceso y cómo podemos, lo más importante, cómo podemos subsanarlas. También esa es un poco la idea que tenemos que perseguir, porque tenemos que entender que los tiempos pues modernos marcan pautas específicas de vida, decíamos, y este conocimiento es antiguo, no por ello es obsoleto, sino que puede estar más vigente de lo que creemos. El tema es entender simple y sencillamente cómo utilizarlo correctamente. Pues por esta ocasión nos quedamos por aquí, platicaremos, continuaremos dentro de 15 días. Por el momento, pues que estén bien, que esto, la revisión de esta emisión les pueda ser útil, nos pueda servir a todos para un mejor nivel de vida, para estar más alegres, para vivir, para estar mejor, para ser más felices. Ya somos un pueblo feliz, según se dice, y esto puede ayudarnos a mejorar o incrementar nuestra felicidad y mantenerla si es que ya la tenemos. Hare Krishna, muy buenas tardes.